El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La conferencia de hoy titula La oración eficaz. Y voy a invitarle que vaya a la Escritura, al libro de Santiago, capítulo 5, verso 16. Por eso, confiésense, manifiesten, exterioricen, declaren y revelen unos a otros sus pecados. Y oren, rueguen, supliquen unos por otros para que sean sanados, recuperados, curados, porque la oración del justo es poderosa, es enérgica, es activa y eficaz. Una vida de comunión con Dios es esencial para vivir en victoria. Y la oración no es un esfuerzo sobrehumano. Tampoco es una obligación. No es solamente un método para usar, es más bien una entrega de relación de amor. Para que sea una relación de amor, debemos pasar del nivel de la oración de siervo a la oración de hijos. Y entonces la oración va a fluir y vamos a aprender a conocer la voz del Espíritu Santo. La oración eficaz del justo. Eficaz quiere decir oración valiente, vigorosa, enérgica. Esa es la oración que mueve y resuelve las cosas. Por eso es que Dios nos está haciendo recordar y a otros les está enseñando recién para que puedan aprender lo que verdaderamente significa una oración eficaz. La oración eficaz es la oración guiada, piloteada, dirigida, manejada por el Espíritu Santo. Y uno de los requisitos o de los requerimientos o obligaciones para que una oración sea eficaz es perdonar. ¿Perdonar a quiénes? A los que te hirieron, a los que te lastimaron, a los que te ofendieron y a los que te deshonraron. La declaración de perdón se hace con la boca. Por eso es que la Escritura dice, la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Porque la declaración de perdón se hace con la boca. Y es confesando a Dios en primer lugar el pecado de amargura, de aflicción y de pena. Y a veces Él mismo te va a guiar a confesar tus pecados a otros. ¿Por qué? Porque tienes que pasar la vergüenza para mantenerte humilde y dependiente de Dios. Dios quiere que nos metamos en su río, pero no quiere que salgamos más de él. Lucas capítulo 10, verso 42. Jesús le dijo a Marta, una cosa es necesaria. Y María, tu hermana, ha escogido la mejor parte y no le será quitada. ¿Cuándo fue que Jesús dijo eso? Cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro, de Marta y María en Betania. Marta se afanaba por atender a los que habían llegado, a los huéspedes que habían llegado a la casa. Pero María se sentaba a escuchar lo que Jesús tenía que decir. Él sabía que no había otra oportunidad. Él sabía que luego se iría de la casa y no habría otra enseñanza donde ella pudiera aprender. Pero Marta estaba afanada en otras cosas. Por eso fue que le dijo al Señor Jesús, mira esta, viene y se sienta aquí con tantas cosas que hacer en la casa.
Y el Señor Jesús le dijo a Marta, Marta, vivís afanada por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido lo mejor. Y eso no se le va a quitar. ¿Por qué? Porque es una elección. Lo que he aprendido acerca de la oración es que a Dios le gusta que nosotros nos acerquemos sin etiqueta, sin protocolo, porque la oración es algo íntimo, es algo amistoso. Y el Espíritu Santo está presente en cada minuto de oración. Al principio, cuando oramos, nos parece que estamos en un monólogo. ¿Qué es un monólogo? Un monólogo viene del griego mono, que quiere decir uno. Y logos es palabra. Entonces un monólogo es un discurso dicho por una sola persona que puede dirigirse a sí mismo, a otra persona o, si es escrito, a un lector. El monólogo es un recurso utilizado en todos los géneros literarios y puede encontrarse monólogos tanto en la poesía, en el teatro, en las novelas. Así comienza la oración, con un monólogo. Parece que nosotros estamos hablando con nosotros mismos y que nadie nos escucha. Pero a medida que vamos despojándonos de las cosas, del peso, del pecado y de las distracciones, avanzamos en otra comunión. Es algo similar como cuando uno se mete al río. Primero a la entrada es pando, ¿no es cierto? Pero a medida que uno avanza, uno comienza a sentir la profundidad del río. Por eso es que con el tiempo esta conversación se va haciendo distinta, se va haciendo diferente, porque se habla menos y se espera más. Porque se está en la expectativa de escuchar. Porque conmueve, emociona mucho saber que Él está ahí, presente, escuchando, interesado en todas las cosas que nosotros le contamos. Para algunos la oración es algo pesado y fastidioso tan solo porque no han aprendido que orar es pasar un tiempo, un periodo con alguien que nos ama y es nuestro más fiel amigo. Un día que estaba en mi tiempo de oración, adorando a Dios, feliz, no quería acabar ese tiempo, era tan agradable y tan especial, pero tenía que venir a la congre. Y me dije a mí misma, ay, tengo que irme. Y escuché al Señor que me dijo, no quiero que te vayas, quiero más tiempo contigo. Era una vocecita dulce, era una voz cariñosa y era como si me dijera, me agrada estar con vos. La oración fluye, desciende desde su trono y nos llena de una vida genuina, acreditada, respaldada, que es eterna. ¿Por qué? Porque permanece para siempre. Y también desde allí fluye el perdón, fluye la gracia. Porque Él no acusa, no incrimina, sino que limpia y renueva. Por eso el salmista decía, vaya al Salmo 42, vea lo que el salmista decía acerca de la relación con Dios. Salmo 42, verso 1 y verso 2. Dice, como el siervo anhela, aspira, ambiciona las corrientes de aguas, así suspira por ti, oh Dios, decía el salmista, alma mía. Porque mi alma, decía él, tiene sed, desea, se afana, anhela de ti. Anhela venir y presentarme delante de ti. El salmista miraba al Señor como lo máximo. Sentía satisfacción en su presencia. Y el que conoce a Dios no descansará en otra parte que no sea en el presentarse ante Él. Ese es un deseo del justo. Solamente produce terror a los hipócritas. El salmista
No le estaba recordando los placeres de la corte. Lo que afligía a David era algo diferente. Era el recuerdo que él tenía de la entrada libre a la casa de Dios. Él recordaba cómo se deleitaba en su presencia. Por eso escribió también: prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y es que cuando el alma reposa en sí misma, se hunde. Pero si se aferra al poder, si se aferra a la promesa de Dios, puede mantener la cabeza por encima de las olas. El salmista sabía que en el río de Dios él estaría cubierto con el agua y no lo encontrarían ni sus enemigos ni los cazadores. Porque en su presencia, dijo el salmista, hay plenitud de gozo. Porque el salmista sabía que en el río de Dios él estaría cubierto con agua. Y si él estaba cubierto con agua, que es tipo del Espíritu y también es tipo de la palabra, no lo encontrarían sus enemigos ni los cazadores. Muchos planes y sueños hay en el corazón del hombre, pero solamente se pueden llevar a cabo si estamos unidos a Él. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas. Él abrirá puertas, Él romperá yugos y destruirá toda oposición. Porque cuando le adoramos, se abren las compuertas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde en nuestras vidas. La adoración es muy importante porque se produce una conexión con Dios. Es una conexión de amor única con Él. Ahí, en ese momento, en esa comunión, en esa relación, tu vida es para Él. Y ese amor y devoción solo sale en tu adoración. Y su amor nos constriñe, mostrándonos que Él nos entiende, conoce nuestras peticiones, nos quita la carga, pero lo que Él quiere en ese momento es estar con vos. Del saldo, no te preocupes, Él se encargará. Adorar no es cantar. No es cantar canciones bonitas. Adorar es algo que sale de adentro, de lo más hondo, de lo más profundo, de lo íntimo, de lo misterioso y escondido de tu ser. Por eso es que quiero que entiendas, porque esto es revelación. Adorarle es la máxima unión de amor a Dios. Ahí las palabras se quedan cortas. Ni siquiera llegan a expresarse, porque uno comienza a llorar. No puede expresar lo que siente. No puede expresar lo que quiere decir. Pero hay una unidad, hay una devoción. Y ahí surge una adoración espontánea de quienes lo aman. De sus hijos, de la esposa, que es la verdadera iglesia, que vive en un primer amor permanente. Cuando la gente deja de mirar a Dios, se fastidia con la oración. Comienza a hallarla una carga. Comienza a poner pretextos para no orar. Todo puede hacer en el día, menos tener un tiempo con su Dios. Creo que lo que dice la Escritura, que el Señor busca adoradores genuinos, no adoradores de sí mismos, sino adoradores en espíritu y en verdad. El cielo está lleno de adoración. Y cuando te quitas de encima los entretenimientos, las diversiones, esparcimientos, que no son otra cosa que distracciones, y logras conectarte con Él, te das cuenta que no hay nada más importante. Necesitamos ser conectados con Él para recibir poder, para vencer. Hoy en día la tecnología nos brinda la posibilidad de estar conectados con mucha información, muchos datos, muchas noticias, conectados con gente, con amigos,
con todo lo que pasa en el mundo y a nuestro alrededor. Por eso es, escúchelo bien, que los que trabajamos en el reino necesitamos más estar conectados con Él, con sus planes, con su sabiduría, con su río que nos va a llevar al lugar indicado. Juan capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, dice. Había una gran multitud, porque la gente venía de todas partes a la fiesta de Jerusalén. Pero en el último día, Jesús se puso en pie y gritó: si alguno tiene sed, venga a mí, dijo él, y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El río de Dios tiene todo. Tiene ideas nuevas, tiene soluciones, tiene sanidad, tiene estrategias, tiene liberación, prosperidad, felicidad, alegría, fuerza y sabiduría. Debemos pasar tiempo con el corazón abierto, sincerándonos, transparentando, revelando y descubriendo nuestra vida, siendo genuinos, legítimos y acreditados delante de Él. Y eso hará que el río de Dios fluya y fructifiquemos a causa de que Él mismo se derrama sobre nosotros. ¿Por qué son tan importantes las palabras? Las palabras son importantes porque son el medio por el cual expresamos, hablamos, opinamos y manifestamos lo que pensamos y lo que creemos. Dios creó el universo por la palabra. Lo que se ve fue creado de lo que no había, tan solo por la palabra. Cuando no existía el mundo terrenal, en el vacío de la nada, Dios pronunció palabras de autoridad y todo fue creado. Por eso es que dice el libro de Hebreos: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que vemos que incluso Dios creó las cosas paso a paso y en un orden detallado. Y el universo inclusive está sujeto a las órdenes de la palabra de Dios. Dios dio leyes universales, Dios dio leyes terrenales, tanto físicas como espirituales. Y estas órdenes Él las decretó por medio de sus palabras, porque Dios gobierna las leyes y decretos universales y eternos por medio de la palabra. Dios creó el universo y luego creó al hombre para habitar en su espíritu y para que sea su morada eterna. Por eso es que nosotros somos el templo de Dios, somos su morada, somos vivienda de su espíritu. Por lo que podemos, como sus hijos, expresar la autoridad también por medio de palabras. ¿Cómo comenzar entonces a usar mejor la palabra que está en nuestra boca? ¿Cómo aprender a atar y desatar con la autoridad que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús? La oración nos enseña además a nombrar las cosas por su nombre, a contarle al Señor las cosas que ya Él sabe. Así que la oración nos enseña a nombrar las cosas por su nombre, a contarle las cosas que Él ya sabe, pero que quiere que aprendamos a ser sinceros y específicos en nuestras oraciones. Lo que creemos nos da poder y el hablar nos hace liberarnos de los malos hábitos mentales, de temor, de derrota, de fracaso, de angustia, de amargura, porque el hablar nos lleva a desechar y a encauzar el enojo
y confesando el corazón, se libera del rencor, se libera de la amargura, se libera de la culpa y se libera de la opresión. Fíjense que la gente dice, hay que buscar un psicólogo para el niño, o para el muchacho, o para el joven. ¿Y qué es lo que va a hacer el muchacho donde el psicólogo? Hablar y hablar y hablar y hablar, contarle su vida a una persona que no conoce. Y cuando Dios nos llama a hablarle a Él en oración, la gente no quiere. Y no tiene que pagar consulta siquiera. Es por eso que para orar se comienza pidiendo perdón, perdonando a otros y perdonándose a sí mismo. Hay que arreglar el corazón, hay que ponerle un punto final al pasado y no permitir que el enemigo destruya tu vida haciéndote recordar. Siempre se puede volver a empezar, porque nunca es tarde. Por eso el Señor Jesús dijo, todo es posible para el que cree. Porque los límites están en tu fe, en tus pensamientos, en tu visión. Tu visión determina tu condición. Lo que planifiques y creas, eso es lo que vas a recibir. Por eso no te des por vencido con tu vida de oración. Fíjate en tu vida. Si has llegado hasta aquí es porque creíste. Y todos los que llegaron a algo fue porque creyeron que podían llegar. Nadie que tenga éxito en lo que haga te dirá que no creía que podía, porque todo comienza en la mente, en los pensamientos. Desafíate para aprender a orar, disciplinate y avanza por fe. Jesús dejó desafíos grandes. Vaya a Juan capítulo 14, verso 12. Él dijo, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Es cuestión de creer para ver. El que no cree no puede, pero al que cree todo le es posible. ¿Crees que podrás llegar a concretar tus sueños? Si crees, cree más. Y sigue creyendo, porque a medida que tengas más intimidad, las puertas se abrirán y tu futuro será brillante. Hay algo que usted no debe dejar pasar ahora. Y es que Dios quiere tener una relación de amistad contigo. Y quiere enseñarte a que seas una persona sincera. La persona que aprende a ser sincera con Dios y a contarle lo que siente y a expresarle sus sentimientos y a mostrarle sus debilidades y a hacerle conocer sus fracasos, esa es la persona que se convierte en el futuro en un verdadero adorador. El que no es sincero con Dios, no es sincero con nadie, porque no aprende a dar la cara, no aprende a confrontar. Pelea, pero eso no es confrontación. Grita, pero eso no es confrontación. La persona que aprende a ser sincera con Dios, Dios le da un equilibrio adentro. Y uno comienza a aprender a confrontar su propia vida y confrontar la vida de otros si el Señor lo dirige. Pónganse de pie. Yo hacía mi enseñanza y le decía al Señor, eso quiero, volver a la sencillez, como venías y conversabas con Adán todos los días. ¿Por qué tenías que conversar con él? Porque le enseñabas cosas que él no sabía. Le enseñabas a guiar su vida, a dirigir el reino que iba a ser establecido. Y cuando uno deja que las dudas entren, cuando uno deja que la monotonía, el calor lo fatigue, uno comienza a mermar su relación con Dios.
Y al mermar su relación con Él, dejamos de aprender, porque no hay quien nos enseñe verdaderamente a nuestro espíritu donde deben quedar selladas las cosas. Una relación de oración nunca debe ser fatigosa, debe ser de paz, de gozo, de tranquilidad, de renovación. El límite está en tu mente, en tus pensamientos. Si has atendido la enseñanza, Dios tiene planes y sueños para tu vida. Pero ¿cuándo te los va a revelar? No puede mandarte un correo electrónico. Ya Él dejó su testamento para enseñarte cosas o para que entiendas cosas del testamento que Él dejó. Necesitas comunión con Él. Y la oración es la que te lleva a un nivel de revelación mayor. Ahí en la oración fluye el Espíritu. Porque desciende la sabiduría desde el trono y te da una vida acreditada. Tienes hoy la oportunidad de decirle: Señor, no puedo diferenciar quién me habla. Y tú has dicho en tu palabra que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Yo no puedo seguirte, Dios, porque no he escuchado lo suficiente con lo que quieres dirigir mi vida. Quiero reconocer inclusive que he perdido el primer amor. No te amo con la misma fuerza. No te amo con la misma pasión. Reconozco, Dios, que tienes toda la razón. Si no he cambiado en mi mente, es porque no tengo relación contigo. Si no he limpiado mi mente, es porque no tengo relación contigo. Si no veo lo que tú ves y siento lo que tú sientes, es porque no he desarrollado una buena relación contigo. Necesito, Señor, ordenar mi vida. Necesito, Señor, mejorar mi relación contigo. Necesito tener conversaciones íntimas, deleitarme en tu presencia, porque yo quiero tener contigo una conexión de amor, una conexión de amor única, donde tú seas para mí y yo sea para ti. Quiero aprender a estar delante de ti con el corazón abierto. Quiero aprender a expresarme y a reconocer que la palabra tiene poder en mi boca, tanto para vida como para muerte. Gracias, Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.